todo falla todo el tiempo. Al final es inevitable, ¿eh? O sea, cada servidor, cada línea de código, cada sistema que montas, al final en algún momento va a caer. Los sistemas que perduran en el tiempo son aquellos que están alineados con los costes de negocio. O sea, yo no puedo... O sea, me tengo que asegurar que la infraestructura que yo voy a desplegar se alinean con los ingresos y los objetivos. El que piense que yo diseño, soy un arquitecto de la leche y esto nunca va a caer, más vale que busque otro trabajo. No hay mejor alerta en mi monitorización que la factura. Si se dispara de repente de 1000 a 5000, oye, algo ha pasado. Está claro que si quieres ir rápido puedes ir solo, pero si quieres llegar lejos tienes que ir en equipo. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hola, bueno, la verdad que bien. Después de estar estos días en el FinOps Foundation, FinOps X en Barcelona, contento, un poco cansado, pero la verdad que contento. Conocemos mucha gente de la comunidad y bueno, estamos acá con Guille. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Buenas, oye, muchas gracias por la invitación. Muy bien, un placer tenerte con nosotros. Bueno, a Guille, para los que algunos no le conozcan, pues es DevRel de Amazon. Seguro que le habéis visto bueno, tanto en el podcast que tiene de charlas técnicas de AWS, si estáis en eso, como tanto en post y demás. Hace un montón de cosas por la comunidad de AWS aquí, sobre todo en España. Así que, bueno, Guille, cuéntanos un poco tu historia, en qué estás ahora y nada, ¿cómo has acabado aquí? Bueno, ¿cómo he acabado aquí? Damián y su hermano Ariel, que los conozco ya de hace unos años, que siempre los he llamado los Munafo Brothers, Así como es. los Bros Brothers, pues aquí los tenemos. Me engañó para participar en vuestro podcast y charlar un poco de toda esta parte de FinOps, ¿no? Y venía muy a juego con cosas que estábamos haciendo del arquitecto frugal, ¿no? Al final, cómo diseñamos nuestros sistemas distribuidos, etcétera. Podía encajar en una charla agradable con vosotros. Y vengo del mundo de la infra. Al final llevo muchos años en esto de la nube. Ya en su día me peleaba con AWS, cuando ni siquiera estaba creciendo y fíjate cómo hemos acabado, la de vueltas que da la vida. Andamos de evangelistas, enseñando, yo siempre me gusta decir, enseñando el arte de lo posible, ¿no? ¿Qué se puede hacer en la nube? Y ahora lo que estoy intentando es qué se puede hacer en la nube siendo eficientes y sostenibles. Eso es, ¿Ves? eso es. Y bueno, para los que no lo conozcáis, Guille probablemente me dé una colección de shorts con sus quotes y con sus citas, probablemente que no tenga que hacer ningún tipo de trabajo. O sea que va a ser una auténtica maravilla editar este episodio. Y nada, Guille, pues te queríamos preguntar un poco la parte, lo que has comentado, ¿no? Del tema del arquitecto frugal, de esta cultura, ¿no? Que ves que está saliendo ahora. En qué momento crees que hubo ese cambio, ¿no? De la parte de infraestructura, porque bueno, tú y yo también somos de esa parte de infraestructura, ¿no? Que nos centramos quizá más antes en otras cosas que en el coste. ¿Y en qué momento tú crees que eso pues, ha cambiado y por qué crees que haya podido pasar? Yo creo que cada vez que ha habido una crisis, o sea, al final esto parece puertas abiertas al campo, llega una burbuja, explota la burbuja y ya está todo el mundo a ahorro de costes, a ser más eficientes. Y llega un momento en el que te planteas de, coño, ¿por qué estar haciéndolo cada ciclo, que son cada 8 o 10 años que pasa un crash de este tipo, y no integrarlo ya para que el día que pase el impacto sea el mínimo posible? De hecho, fijaros que como vivimos en una sociedad completamente conectada, Ujú. cada aspecto de lo que hacemos hoy en día en nuestra vida, desde lo más cotidiano a sacar un billete de avión, o estamos todo el día viajando, los dispositivos que usamos, las transacciones que hacemos, todo hay una serie de sistemas que operan en segundo plano. ¿Qué pasa cuando uno de estos falla? Empiezan a caer. Yo siempre me gusta hablar del caos, ¿no? De cómo alguien desconecta el cable y de repente el mundo se viene abajo, todo se paraliza. Lo vimos con la pandemia, lo estábamos viendo ahora acá con las danas, lamentablemente, con pérdidas humanas. Y estamos viendo que cada vez que ocurre una circunstancia de este estilo, todo se paraliza. Ujú. Y a partir de ahí, ¿cómo podemos realmente plantearnos, ¿no? Te hace replantearte ciertas cosas. Eso es. Bueno, y se te ha olvidado, aunque no, otros son, este tipo de cosas son, o sea, es decir, desastres naturales, no enfermedades, pero también puede ser por un fallo técnico. Mira, cuando lo estabas diciendo me estaba acordando de el famoso incidente de CrowdStrike, que se Bueno, paró el yo mundo. no quería, yo no quería mencionarlos porque son amigos Ah, y de hecho a nosotros nos pilló estando en Estados Unidos y volvíamos ese viernes.
de vuelta, a mí, gracias a Dios, tenía el avión muy por la tarde, pero mis compañeros de por la mañana estuvieron 8 horas atascados porque Delta no funcionaba. American Airlines creo que se salvó, debe ser que no era cliente de esta gente, pero sí, ahí te das cuenta que todo falla todo el tiempo. Al Eh, final es inevitable, ¿eh? O mm, sea, cada servidor, cada línea de código, cada sistema que montas, al final en algún momento va a caer. De hecho, hay una regla en hardware que es el between failures, ujú. ¿no? Ese tiempo de caída entre que el dispositivo se reinicia, porque tú no puedes controlar todo eso. Lo que sí es cómo me puedo preparar para cuando llegue ese momento, cómo diseñamos y cómo hacemos para, lo que decíamos antes, minimizar ese impacto y hacerlo de una forma más eficiente, ¿eh? Sí, totalmente. Y al final que puedes tener un poco más control de qué puede pasar, cuándo pasa, cuánto tiempo me toca, ¿no? Todo el tema de en infra y en DevOps, ¿no? La parte del disaster recovery que tenemos y demás. Y bueno, yo te quería preguntar un poco en la parte de más de AWS, ¿no? Que al final, por lo que sea, es tu expertise. ¿Cómo crees que se está un poco gestionando el tema del FinOps dentro de AWS? ¿Qué herramientas crees que pueden estar siendo las más útiles a ese nivel? Y en general, ¿no? Las prácticas que tú estás viendo pues, en clientes o dentro de la compañía que puedan ser importantes en FinOps. Bueno, es interesante porque Werner Vogels, nuestro CTO, en el 2020 en re:Invent, hizo una keynote hablando justo del arquitecto frugal, ¿no? De cómo diseñábamos sistemas distribuidos que perduraran en el tiempo de una manera mucho más eficiente en cuanto a coste y sostenibilidad. Y vino con 7 leyes. Y creo que esas 7 leyes, la verdad que encajan muy, muy bien a la hora, al menos lo que venimos de infra, a la hora de cómo planificamos y diseñamos. Y, por ejemplo, hablaba de la primera, que era un tema de haz del coste un requisito no funcional. Porque al final, cuando piensas en el diseño, siempre estamos enfocados a la disponibilidad, la seguridad, la escalabilidad, pero ¿cuántas veces nos hemos parado a pensar en el coste? Pues al final era un tema del CIO, el CTO y el CEO, definen cómo va el negocio y todo lo demás. Y es un factor clave, yo creo, que a la hora del diseño hasta la parte de operación, desde la primera línea de código que pone el desarrollador hasta esa última instancia que tenemos en producción, todo impacto tiene un coste. Y si a eso le añadimos ahora toda la parte de sostenibilidad, y mucha gente a lo mejor aquí dirá, con esto está en lo de la Agenda 2030, tal. Yo en esas cosas no creo, porque creo que son chiringuitos y perdón, aquí sí lo puedo decir, en Sí, otro lado a lo mejor me echan, no te pero, preocupes. pero sí que es cierto que, o sea, yo creo que hay que ser sostenible desde hace muchos años. O sea, cada vez estamos viendo cómo la inteligencia artificial requiere más recursos, más computación, más consumo. Y de hecho, se hablaba de esa fase de cerramos centrales nucleares y se están dando cuenta que para que la IA siga avanzando quizás hagan falta mini reactores para poder mantener toda esa capacidad. Entonces, aquí hay un balance de compromiso. Hasta dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Queremos que la inteligencia artificial siga evolucionando y consiga, como decía el Elon Musk, que acabe haciendo todo por nosotros y que nos paguen y podamos vivir todos de puta madre, o realmente queremos limitarlo y hacerlo. Entonces, dentro de eso, pues yo creo que el coste es un factor muy clave para la hora de diseñar y hacer cosas. Sí, y eso también, ¿te acuerdas que en la keynote que vimos el otro día se habla un poco de la dualidad, ¿no? Me parece un concepto súper interesante que es la dualidad de AI for FinOps, es decir, el FinOps, o sea, la IA para el FinOps, es decir, para usar herramientas que se basen en IA que generen optimización y FinOps for AI. Es decir, cómo aplicar el FinOps al propio gestión de la IA. Y esa dualidad es como quizá uno de los temas más importantes que estamos viendo últimamente. Pero Eso es interesante este aspecto porque justo la gente muchas veces se pregunta, oye, ¿qué es mejor? ¿Que me gaste millones y cree mi propio modelo de lenguaje, LLM, como LLM. decimos? ¿O simplemente hago un rack, que escojo un modelo fundacional que es genérico en base a datos entrenados y le doy mi contexto, y en base a ese contexto el coste no va a ser el mismo? También es cierto que las limitaciones son mucho mayores simplemente en un contexto que realmente entrenar un modelo entero. Yo creo que ahí va también muy ese compromiso, ese trade-off. ¿Nos gastamos la pasta o vamos con esto que soluciona
las necesidades de negocio que tengo a día de hoy. Lo que estoy viendo es que no solamente el FinOps, ¿no? Pero nosotros como personas, trabajadores, querer ser más útil, tenés a la IA y hay que empezar a entender cómo utilizarla y cómo integrarla en el día a día para poder ser mucho más eficiente. Y bueno, en el FinOps lo vemos, ¿no? Porque vas, pones datos, preguntas, y cuando te acostumbras, empezás a manejarlo, aprendes cómo funciona y lo integras en tus procesos, mucho más eficaz en lo que vos podés hacer, en cuántos temas más puedes tocar, en cuánto más eficaz, o sea, en cuántas más reducciones puedes hacer de FinOps. Y estamos viendo que últimamente también, o sea, estamos hablando de todo este tema de la FinOps Foundation. Ahora el IA está en todo lado, todas las herramientas están hablando. Tenemos IA, todos las tienen ahí. Y la verdad que sería interesante ver a dónde va a llegar al final todo esto. Es cierto que hay mucho marketing detrás de todo esto, Como todo. pero también lo que estamos metidos en el día a día haciendo cosas, todo el tema de orquestación de multiagentes, que creo que ya es una realidad a día de hoy, se ve el potencial de cómo mejorar en la sociedad, de cómo mejorar la calidad de los servicios y sacar nuevos productos que realmente puedan tener un impacto real en la industria. Antes habéis mencionado herramientas. Me has soltado la pregunta de... porque en algún momento en esta conversación yo voy a empezar desde la parte de infra y llegaremos y ya nos juntaremos con la parte de negocio. Porque de hecho creo que es de lo que va todo el tema de FinOps. Eso es. Pero a nivel de infra, cuando nosotros en AWS, una de las cosas que creo que hicimos muy, muy bien fue una herramienta que liberamos open source, que es Carpenter, que es un autoescalador de Kubernetes que te permite optimizar las instancias en función del tipo de carga de trabajo que estés desplegando. Funciona en AWS, pero también funciona en Azure y yo espero y deseo que esto acabe funcionando en todos los hiperescaladores, porque creo que es una herramienta muy interesante. A todo eso, por un lado, con eso ya optimizas, porque siempre te va a ajustar en base a la demanda el tipo de instancia que puedes utilizar y por instancias en AWS no va a ser. Tenemos un catálogo infinito que prácticamente para cualquier cosa puedes utilizar. Pero luego hay un concepto interesante que no mucha gente sabe, que es solo en las instancias spot, que es capacidad que tenemos disponible en el data center y no estamos utilizando, se saca para que lo puedas utilizar a un precio mucho más reducido. El único inconveniente que tiene es que en cualquier momento te la pueden quitar. En caso de que la compañía la necesite, te apaga la máquina, te la quita y la utiliza. Pero lo puedes utilizar para hacer cosas que no sean muy, muy críticas. Para hacer procesamiento de datos o cosas que tengas que hacer, pues oye, te estás ahorrando un buen pellizco. Y ahora hablaremos de un ejemplo muy claro. Y una tercera, que es a lo que vamos todos y que yo apuesto a futuro, son las arquitecturas ARM. Lo siento por los amigos de Intel, tal, pero sí creo que es mucho más eficiente. Lo que pasa es que aquí sí que hay un truco. Eso es. Porque dices, oye, la arquitectura ARM es un 40% más eficiente, más barato, me ahorro costes, tal, pero oye, ¿cuál es el coste de migrar mis aplicaciones de x86 ARM? O sea, es que a lo mejor cuando empiezo a calcular el número de recursos que me hacen falta para recompilar la aplicación, las dependencias, etcétera, no me compensa. O quizás sí, si echas número y dices, oye, ahora me supone un gasto, pero a largo plazo ahorramos. Esos son los tipos de compromisos que yo creo que la gente tiene que analizar a la hora de diseñar toda esta estrategia de crear sistemas distribuidos, ¿no? Como sé que te gustan las frases, te iba a soltar ya la primera, ¿no? Porque si no consideras el coste en cada decisión, lo que estás poniendo en riesgo es la sostenibilidad de todo tu sistema. Y bueno, pues nada, ya tenéis el clip, chicos, no pasa nada. Es Grabá uno de eso. muchos. Grabalo, anotalo, imprimilo. No, tenemos 7 leyes, o sea que espero, Sí. no sé si me saldrán 7 frases para cada ley, ¿no? Bueno, Pues No, pero pero es interesante lo que dijiste porque la verdad que también cuando estás planeando ya podés identificar, pero no es solamente, si tenés razón, hay una parte que la podés tener así, ok, ¿cómo pasa todo esto del x86 a NAR, ¿no? Compilar todas mis cosas, pero hay recursos ya como los RDS que a veces lo puedes usar, ¿por qué elegir desde un principio algo que te va a salir más caro? Hacemos el más barato, ¿no? O sea, así que en eso hay que ya ponerlo en el principio cuando estás o sea, haciendo la arquitectura.
Claro. Bueno, y de hecho creo que hoy anunciaron, o ayer anunciaron que, no sé si era DynamoDB, uno de nuestros servicios, caía como un 40% o mucho más barato que hace 2 días. O sea, al final esa evolución la vas a ir viendo. Cuanto más se utilice, yo creo que es un ciclo. Que al final nosotros experimentamos, creamos, en cuanto se adopta y cada vez hay más, pues al final se tiene que ir bajando el coste de cada cosa y eso repercute en el cliente final, ¿no? Claro, creo que nos conectaron con el de Hub, ¿no? Que te va a ir Bueno, diciendo, sí, o sea, si tú operas a día de hoy en AWS, tienes el explorador de costes que te va a Ujú. sacar un desglose de qué servicios y de forma mensual tienes una gráfica de cómo verlo, pero luego también tienes un advisor, tienes ahí eh, un sistema que te va a decir, oye, estás utilizando esta instancia, que me he dado cuenta que los últimos 10 meses pues estás consumiendo un 30%, vamos a pasar mejor a esta otra instancia que te va a salir mucho más barata, tal. También tiene ciertos peligros porque muchas veces estos advisors no tienen el contexto global. A lo mejor yo ese servidor lo tengo porque una vez al año tengo un pico y necesito toda la potencia para hacer una determinada función. Entonces, si eres capaz de darle ese contexto a estos tipos de modelos y estas aplicaciones, pues evidentemente te van a venir bien. Otra de las recomendaciones que suelen hacer es, oye, pásate de x86 a ARM porque vas a ahorrar, etcétera. Pero ya se empiezan a dar esas herramientas para que tú tengas la visual de qué es lo que gasto, cómo lo gasto y siempre hemos dicho, al final no hay mejor alerta en mi monitorización que la factura. Si se dispara de repente de 1000 a 5000, oye, algo ha pasado en todo esto. Sí, totalmente. Al final, es lo que has mencionado, ¿no? De las alertas. Yo siempre lo veo que, por ejemplo, para la gente que se esté iniciando, que pueda estar escuchando, es el tema de poner tu presupuesto y ponerte una alerta. Te va a salvar de más disgustos que muchísimas optimizaciones, muchísimas cosas que inventes. Es decir, te cierras tu presupuesto, cuanto más o menos, y cuando veas qué tal, es el momento en el que ya tienes un poco de margen de actuar y saber que se te está yendo pronto, que tengas una alerta del 50% y te salte en el día 2. Tú dices, algo estamos haciendo mal. Cuanto antes Bueno, lo caces, mejor. y de hecho una conversación que tuve con Damián hace un tiempo, justo él me decía, claro, es que cuando estás en on-prem no sabes el coste de lo que hay, porque al final yo hago una inversión, compro unos equipos, tengo mi data center y sé que en 5 años tengo que renovar equipos, licenciamiento y todo lo demás. Y mis cálculos van, me gasto X millones, en 5 años esto es lo que voy a montar y así va mi negocio. Dentro de 5 años vuelvo a invertir. Cuando vas a la nube, desde el primer segundo sabes lo que estás gastando. Tienes un mayor control de hacia dónde van las cosas. También es cierto que puedes crecer infinitamente. Cuanto más recursos tienes a disposición, pues al final es un control que hay que tener en consideración. Sí. Dale, dale, Damin. perdón, no, del final hablaste de todas de las alertas y toda esta información que hay y lo quería conectar también con lo que dijo Guillermo, que dice, bueno, que recibís al final del mes, recibís no, pero no hay que, es que no, es justo lo que no hay que esperar, o sea, vamos a poner eh, alertas, vamos a usar las anomalías para estar lo más para recibir las alertas y estas cosas lo más antes posible y no llegar a fin de mes y recibir ¿viste? La Sí. factura Bueno, de hecho esto me lleva a la segunda ley de Werner, que él hablaba que los sistemas que perduran en el tiempo son aquellos que están alineados con los costes de negocio. O sea, yo no puedo, o sea, me tengo que asegurar que la infraestructura que yo voy a desplegar se alinean con los ingresos y los objetivos. Y yo siempre pongo de ejemplo a Ryanair, la aerolínea de bajo coste más grande de Europa. Creo que es el lema o el logo que tienen y están muy orgullosos de ello. Es cierto que ellos lo que van es, juegan con márgenes muy pequeños y van a la cantidad sobre la calidad. Te permite por 18 euros volar a otro país. Pero claro, no pueden escalar superando los ingresos que tienen. Entonces ellos, por ejemplo, su estrategia es a instancias spot. Y creo que es uno de los clientes más grandes que utiliza instancias spot dentro de AWS. No lo usan para datos críticos, pero sí para procesar cierto tipo de información. Es una forma de tener un balance en cuanto a ingresos, coste de infraestructura. Al Y aquí fin. sí, aquí si quieres te digo también la segunda frase. Al final vas a tener que sacar camisetas, una Eh, con cada lema, ¿no? Crecer por crecer no es suficiente. claro. Yo creo que lo que la gente tiene que quedarse con eso en la cabeza, de que hay que hacerlo siempre
alineado con los ingresos de mi negocio. Bueno, la línea de camisetas estará disponible el año que viene, no os preocupéis, chicos. Eh, pero, y eso es una cosa que es muy interesante, ¿no? Y que es una parte, a mí es una de las partes que quizá más me gustan del FinOps, que es la parte de de las economías de unidad o el Unit Economics y los KPIs, ¿no? Al final, en cloud y en el resto de gestión de infraestructuras, es crítico saber, por ejemplo, algo tan simple como el coste por usuario. Es decir, cuánto es el valor que te da un usuario y cuánto te cuesta. Y eso es básico de negocio, de primero de negocio, ¿no? Que en negocios tradicionales es relativamente sencillo de medir, pero cuando ya nos metemos en algo más complejo, como puede ser el cloud y los costes son más variables y no es tan sencillo de calcular, es algo que no puedes perder, porque al final, lo que tú dices, ¿no? Crecer por crecer, si tu coste de usuario es 1 euro y el beneficio que te da es 0,90, cada usuario que tienes te está hundiendo el negocio. Entonces, no estamos haciendo algo, no está cuadrando. Entonces, ese tema de saber qué metrics y qué valores a ese nivel unitario, me parece que es algo súper crítico y súper importante, ¿no? Vimos varias charlas en el evento a ese nivel de ratios, de indicadores, de cómo calcularlo, porque al final sí que es verdad que es algo muy concreto de cada negocio. Es decir, por ejemplo, Ryanair pues tendrá mucho en cuenta los vuelos, el tiempo, las cancelaciones, etcétera, que es muy del negocio. Pero un supermercado tendrá otras métricas, un banco tendrá otras métricas, ¿no? Y eso es algo que me parece complicado de generalizar a nivel de... Pero, por otra parte, es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, esos KPIs, esas unidades económicas, son fundamentales para que un negocio que esté en el cloud funcione bien. Porque si no, estás haciendo cosas totalmente a ciegas. Bueno, ahí viene la parte de monitorización. Claro. ¿Cuántas veces hasta no hace mucho, hasta hace unos años, nunca se había asociado los KPIs de negocio a la infra? O sea, nadie llegaba al CEO y le decía, oye, estamos palmando 300.000 euros al año por mala utilización de la infraestructura o porque tengo X entornos de desarrollo que parecen champiñones todo por todos lados y con poca utilización y mucho consumo. Cuando se han empezado a alinear esos costes, los de arriba han levantado las orejas y han dicho, oye, hay que ser mucho más eficientes en esto e ir a una estrategia en la que no haya tantos entornos de desarrollo, que tengas estos sandboxes ya limitados en cuanto a recursos, etcétera. Ya se le empieza a poner más foco para realmente ir mirando más cuánto gastamos y cuánto consumimos. No. Claro, ahí también viene un tema, un poco lo que tocaste antes, ¿no? Eso del spot. O sea, cuando estamos planeando, vamos a planear en dónde podemos usar los recursos más siempre. O sea, tenemos un dev, tenemos un sandbox, tratemos de usar cuanto más posible estos recursos que son como spot. Encima, cuando no utilizamos todas estas estos recursos, apaguémoslo. Y que ahí entran toda esta filosofía que tenemos en FinOps, ¿no? De todas las automatización y cosas así. Que parte de eso empieza a venir cuando te estás monitoreando y sacando, aprendiendo bien tu negocio. Y también está el tema ese que cuando buscas una optimización, no solamente lo busques en la arquitectura o en los recursos, sino también en cómo usas la aplicación, porque vemos a veces, por ejemplo, el otro día teníamos... estaba hablando con alguien en el Zero Foundation que dice, estaban cuidando estaban haciendo save a los logs diarios y cada vez que lo hacían eran $100. Pero vos al final no necesitas grabar los textos cada $100 cada rato. Eso lo podés hacer una vez al mes, porque no lo tocas todo el tiempo. Hay que buscar explicación, hay que buscar en varias formas y no solamente las que estamos acostumbrados. También hay que fijarse en el usuario y el uso, ¿no? Estabas hablando también, Víctor, tema, ¿cuánto te cuesta un usuario? Pero mira, has tocado un tema importante que es el almacenamiento. Por ejemplo, en la monitorización y la observabilidad, mucha gente tiende a cuanto más datos guardo, mejor análisis puedo hacer. Y al final te das cuenta que necesitas simplemente un porcentaje de esa información, un muestreo, para poder sacar conclusiones. No puedes guardar todo, porque al final es como, no es el easy por sí, porque al final ese por sí te está llevando a un incremento mucho mayor de costes
que te pueden meter en un problema el día de mañana. Mm. Incluso aunque tengas distintas clasificaciones de almacenamiento, ¿eh? Lo meto en un cold porque me da igual, siempre, si algún día tengo que tirar porque por regulación tengo que tener el dato 5 años, 10, depende de la industria en la que trabajes, siempre sabes que para recuperar la primera cabecera van a ser 4 horas de restauración hasta que puedo leer el dato. Si puedes vivir con eso, guárdatelo, pero hay que tener muy en cuenta. Pero también llega la parte de cuando yo estoy diseñando todo esto. Al final se trata de llegar a un compromiso entre, por ejemplo, hay 3 factores que siempre están en fricción, que es el coste, la resiliencia y el rendimiento. Todo falla todo el tiempo, lo hemos dicho al principio. ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar en rendimiento o coste para obtener esa resiliencia para que no fallen las cosas? Y a mí esto me recuerda mucho a lo de las 3B, bueno, bonito y barato. Puede ser bueno y bonito, pero no te va a salir barato. Y cualquier combinación que hagas nunca vas a tener esas 3. ¿Cómo encuentras ese punto donde el sistema no solo es rápido, sino también tiene un coste eficiente y además es capaz de resistir a los fallos que se van a dar? Porque sí o sí se van a dar. O sea, aquí el que piense que yo diseño, soy un arquitecto de la leche y esto nunca va a caer, más vale que busque otro trabajo. No, y al final... Eso exactamente es la parte del FinOps, ¿no? Encontrar ese punto y cada uno tiene un punto diferente en que todo ese falta segundo y dan lo más eficaz a una compañía. Claro. Sí, Víctor, ¿qué quería decir? No, era un poco eso, ¿no? Que al final es tener ese, lo que hablábamos de tener ese factor de coste en cuenta, porque bueno, al final los DevOps que no hemos empezado, o sea, que hemos empezado hace no mucho, siempre hemos estado hemos recibido el mensaje de escalabilidad, arquitecturas súper resilientes, súper escalables, no sé, que sea lo más cutting edge posible. Y nadie mencionaba ni una sola palabra del coste, ¿no? ¿Cuánto te cuesta tu querido clúster de Kubernetes? ¿Cuál es el coste base? Si tiene sentido, si no, porque al final no mucha gente piensa que va a hacer un clúster de Kubernetes y que va a tener siempre, yo qué sé, 200.000 usuarios. Igual estás haciendo un clúster de Kubernetes para 20 o para 2. ¿Tiene sentido hacer un clúster de Kubernetes para eso? ¿Tiene sentido tener tus instancias súper grandes y tener toda esa arquitectura para una aplicación que igual es muy sencillita y que se podría hacer con una arquitectura mucho más eficiente en otros niveles, ¿no? Es algo que creo que hasta hace poco no se tenía en cuenta y ahora cada vez se está teniendo más. Que creo que ahí está el tema. Se trata de entender los compromisos. O sea, nuestro trabajo, igual que el del FinOps, el que lleve todo el tema, es encontrar ese equilibrio adecuado entre el coste, rendimiento y resiliencia, que además se alineen con los objetivos del negocio. Negocio. Totalmente. Y bueno, y te quería preguntar un poco, porque sí que hemos visto en AWS, ¿no? Muchas herramientas que hemos mencionado antes, ¿no? Y luego también tenemos la parte un poco de visualización, ¿no? Porque sí que es cierto que, y bueno, Damián es un enamorado de los dashboards. Yo creo que deberíais contratarle para hacer promoción. No he conocido a nadie que los venda mejor. Creo que estuvimos hablando con Yuri, que es como el encargado de los Core Dashboards, y creo que se vio encantado con cómo Damián hablaba de sus queridos y amados dashboards. Le tenemos que invitar cuando probablemente hagamos la versión en inglés, porque creo que no va a estar más encantado con un entrevistador que con Damián, ¿no? Pero volviendo quitando la parte de la broma, ¿no? ¿Cómo crees que AWS ahí está haciendo el trabajo en el tema de la visualización, de la agrupación de datos, de todas estas herramientas, ¿no? Con QuickSight y demás? ¿Qué crees que es lo importante a ese nivel? Pues yo creo que como todo, la optimización no es el destino, es un proceso continuo. Y creo que en AWS se ha ido mejorando con el tiempo todo. Al principio tenías mucha monitorización de muchas cosas, ya a veces parecía que estaba desconectado. Ahora cuando se lo han traído todo al hub, han unificado, con lo cual puedo tener una visual de todos los costes, de todos los servicios y puedo filtrar por mensualidad, por tipo de servicio, por región donde lo tenga desplegado, etcétera, y va asociado a un advisor, a un asistente que te va diciendo cómo puedo mejorar. Oye, pues esta instancia no la usas, usa una más pequeña, muévete a Graviton. O sea, yo creo que va mejorando y ahora con el tema de la IA encima, cuando llegue un punto en el que yo le pueda preguntar, oye, me gustaría saber dónde estoy gastando más en los últimos 6 meses, que no me cuadra
que tengo aquí un delta de X y que de repente el sistema te diga, oye, pues por este proyecto que lleva estos recursos asociados y estos FTs, etcétera, es donde se te está yendo la pasta. Pero es interesante porque también lo hace desde el punto de BI, le hace los dashboards, pero al final la monitorización que tienes que tener dashboard para cada stakeholder dentro del end-to-end de tu servicio, de tu aplicación. Está el de infra, que al de infra se la bufa, que estés gastando 2.000 por encima, ¿no? Lo que quiero saber es si la aplicación está arriba, si los health check está todo en verde, si no tengo cuellos de botella, etcétera. Pero conforme va subiendo, pues sí que va cambiando la perspectiva de... Son otros factores lo que me interesan. Y al CEO lo que le interesará será, oye, ¿cuánto estamos metiendo en CAPEX, en OPEX? ¿Cuál es mi retorno de inversión con todo lo que estamos haciendo? Manteniendo ese 99,999999 de disponibilidad en mi servicio. Es que por eso exactamente me gusta el QuickSight y la infraestructura que crearon encima de eso. Eso es lo que dijo Víctor con Yuri. Porque yo, por ejemplo, uso toda la instalación de los dashboards porque me da toda la infraestructura para mí empezar a ver el BI, el BI y hacer el dashboard que quiero y encasarlo a cada personaje que tengo, a cada persona, ¿no? Que tengo en la empresa para la que le estoy ayudando, trabajando o whatever. ¿Qué querés? ¿Qué te interesa más? Hacer de infraestructura, mira, acá tenés todos los datos. Y ya tengo todo ahí casi hecho. Incluso también que estabas hablando, tocamos varias veces, ahora otra vez dijiste lo de IA. Yo creo que las personas necesitan el IA y también para ser más efectivos, y la forma que lo puedes hacer es, por ejemplo, a mí menos me gusta hacer, viste, todas esas presentaciones y cosas así. Hoy el Q te puede dar un reporte y te lo puede crear. O sea, todavía creo que no llegó a lo que dijiste de puedes escribir y, bueno, encontrame dónde hay o cómo ser más eficaz en exactamente en este coste o en esta diferencia, pero sí te dan muchas cosas, sí te puedes escribir, dame los top 10 servicios. Está como que en el crawl face creo que el Q esa día, pero creo que en un par de años llegaremos ahí. Hombre, ten en cuenta que esto está arrancando ahora mismo. O sea, realmente toda la funcionalidad que se puede sacar, o sea, tú imagínate de aquí a unos meses vendrá alguien seguro y te creará agentes de IA por cada función dentro del stack tecnológico que tengas. Tendré un agente que se dedicará solo a la monitorización de la infra, otro al despliegue de releases de mis aplicaciones, otro a la parte financiera y orquestarás todo eso para que entre ellos se vayan hablando y que al final yo simplemente tenga que preguntar y tendrán un contexto 360 de mi negocio. Y eso llegará. O sea, yo creo que al día de hoy lo de los multiagentes lo estamos viendo. Habrá que ver hasta qué punto de eficacia y funcionalidad van a llegar. Porque me río, el otro día dijo, al final vamos a tener cada uno un IA. Y le iba a decir a mi IA, bueno, hablar con el IA de Guillermo y contacto, porque Sí. nos contamos y lo hablamos. Como cuando te enfadabas, ¿no? Que tenías a una persona en medio que le decías, dile a no sé quién que me haga no sé cuánto, ¿sabes? Es un poco a ese nivel al que podemos llegar. No, pero la parte de multiagente creo que también lo hablábamos con otra persona allí en el FinOps X que estaba montando cosas también de rack con multiagentes y que hablaran cada uno con lo suyo y cada uno tuviera un rol específico en el que al final es un poco, ¿no? La teoría de la especialización que siempre se ha llevado de que centrarte en una parte y ser el mejor ahí. Al final la IA te permite eso, que tengas un agente que hable con otro agente y que consiga feedback y que cada uno esté especializado en una cosa y poder hacer sistemas bastante locos, ¿no? Que hasta hace unos años no teníamos ni en mente que podrían pasar. Sí, pero para eso lo que hay que tener bien es toda la parte de monitorización. Aquí voy a decir una frase muy mundana y que me perdone la audiencia, pero cuando tienes datos de mierda, las respuestas son de mierda. Es la calidad del dato la que te va a permitir que realmente estos agentes de IA puedan contestar. Y volviendo a la parte de monitorización, porque creo que es crítica, lo que tú no ves no puedes controlar. Teniendo visibilidad de todo lo que hay alrededor, puedes reducir esos costes ocultos que muchas veces se dan y que no somos conscientes de ello. Entonces hay un trabajo ahí de base en el que creo que hay que poner mucho esfuerzo para llegar al punto donde queremos estar a la hora de que empieces a introducir IA y otros conceptos. Sí, y al Es fin. un buen punto porque creo que en eso de los datos los proveedores no están muy bien.
Incluso sí, lo que sí está haciendo bien eh, esta organización, sí, no sé si se ve eso, lo del focus, y que todos se alinearon atrás, o sea, hay cuatro proveedores que están atrás de eso y lo van organizando y lo van planeando. Y justo nos dijeron que iban a salir dos versiones por año, pero todavía estamos en la versión que también lo hicieron oficial, lo publicaron recién ahora, y no es suficiente los datos que hay. Versiones como dijiste, si los datos no son buenos, Sí. Luego la pregunta, porque tú has hablado antes de los dashboards de Business Insights, Business Intelligence, etcétera, ¿no? Pero tú nunca le preguntas al cliente, porque a mí me ha pasado alguna vez de decir, oye, ¿estás activamente controlando tus costes o simplemente los estás observando? Y la gente te mira como con cara de loco, ¿no? Y digo, sí, pues puedes tener el dashboard y puedes estar viendo ahí el coste, pero si no tomas acción proactiva sobre lo que tienes delante, puedes tener un problema. Al final te vuelves reactivo, que era lo que pasaba antiguamente en la monitorización. Ahora no en la observabilidad, que ya es mucho más proactivo, pero este es el mismo caso de uso. pero es que eso que yo siempre me río, ¿viste? Porque tenés 140, 140 herramientas y todas hablando nosotros. O sea, yo me río porque yo creo que la verdad, por mi experiencia, no sé, a lo mejor me equivoco, no sé, pero aparte del FIBA, nadie no, el DevOps no lo ven, el management lo ve una vez por semana en una presentación, no va a entrar a los dashboards. No sé, a veces me río, yo digo, pero nadie usa el FIBA. Entonces estás haciendo una herramienta para el FIBA. Entonces enfócate, le decía a uno de los herramientas, enfócate en el FIBA, porque todos los demás no lo ven. Y me hiciste acordar de eso ahora, pero yo creo que tenés razón, lo observan y no hacen nada. Y por eso, ¿sabes por qué estoy contento? Porque siempre van a estar en fino, que siempre voy a tener trabajo. Al final lidiar con tantos agentes de la cultura de la empresa implica que vas a estar tú ahí en el centro un poco del foco y que vas a tener, te va a venir un poco el trabajo de decir, bueno, voy a tener que intentar concienciar a todo el mundo, ayudar a todo el mundo y tener un poco esa No es postura. sencillo, no es No. sencillo porque son demasiadas unidades de negocio, depende del tamaño de tu empresa también, pero si hablamos de multinacionales, etcétera, demasiados actores en juego a los que hay que convencer o alinear muchas veces y siempre tienes que tener una estrategia de win-win, quick wins, que decimos, Mm, ¿no? Oye, ¿cuál es la low hanging fruit, la primera que puedo ejecutar para que el resto de la compañía vea el valor que tiene el ser más eficientes, tener mejor impacto? Por muchas veces, en esto de infra que contaba antes de te estás palmando 300.000 euros, le decíamos al CIO, oye, que estos 300.000 los podías tener de budget para seguir desarrollando o ampliando la arquitectura en otras cosas. mm, Cuando dices, coño, es que esto, la pasta no nos sobra, claro. pero No, ya que me lo estás contando, vamos a optimizar y vamos a reinvertir todo esto en otras áreas. sí. Y hay algo que yo creo que se ignora un poco y que creo que puede ayudar bastante a implicar al resto de actores, sobre todo más el leadership quizá, en el FinOps es el tema de las personas, ¿no? Es decir, si tú lo que dices, estás ahorrando 300.000 euros, ¿no? Tienes una factura excesiva por 300.000 euros de cloud, esos 300.000 euros pueden ser, no sé, 4 personas, 5 personas en tu equipo, que igual necesitas para desarrollar tu sistema. O el bono para el CIO, yo qué sé. O Sí, sea, a lo sí, sí, mejor. bueno, O sea, el motivador que quieras meterle. sí. Es Entonces yo decir, creo que hay que tener un control muy granular, porque al final eso es lo que sí que te permite optimizar tanto los costes como la experiencia de usuario. ujú, Ahora, uno de los temas también que surgen es hasta qué punto quiero esa granularidad, porque claro, muchos datos al final te puedes ahogar en el éxito y claro. realmente no ser capaz de ser proactivo en determinadas acciones. Y volvemos a toda la parte de compromisos que hemos hablado antes, o el tema de costes, resiliencia. Aquí también pasa a la hora del control de gastos de, oye, ¿hasta qué punto necesito saber todo? El de infra está claro que solo quiere saber cuánto le cuesta su infra, pero el CIO tendrá otra visual y tendrá otra dimensión sobre la que trabajar en los datos para sacar sus propias conclusiones. Sí, totalmente. Y al final es un poco lo que decías, ¿no? Que al final cada uno tiene el contexto, cada uno quiere ver pues una parte de lo que le importa, pero sí que es verdad que es eso, ¿no? Que nos olvidamos un poco de, no, sí, queremos reducir la factura del cloud y demás, y luego
creo que el FinOps puede ser algo muy relevante a nivel de personas, que al final es un poco lo que hemos dicho, de que se centra en la cultura de la empresa, de tener cosas en cuenta, de implicar a todo el mundo y de que impacte positivamente tanto al negocio y a las personas que forman parte de él, ¿no? Creo que es algo muy importante. El FinOps tiene que tener un soporte de algún lado y tiene que ver cuál es el interés de cada uno y ver cómo lo hace funcionar todo junto. Y es una de las responsabilidades que tenemos como FinOps y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso junta muchas cosas, no solamente la visualidad, sino también ver cuál es el pain point de la otra persona y ver cómo se lo das, cómo se lo simplificás con datos. Y esto, viste, lo junta con todo lo que hablamos antes. Usar los datos, tener los datos, agarrarlos y dárselos, y ahí va a ver el beneficio que él tiene. Porque no todos van a pensar, van a ver el beneficio de gastos. Los beneficios pueden ser cómo hacemos tu aplicación eficaz, o cómo hago yo tu trabajo como DevOps mejor, con datos. Y ahí es cuando vas a tenés que cambiar también el lenguaje. Por eso, viste, todo hablamos de cultura o de crear un lenguaje. Entonces, el piloto tiene que saber hablar el lenguaje de cada uno y ver cómo le ayuda a cada uno en su rol. Y ahí va cuando vamos a tener más suceso, que al final todo eso va a llevar a lo que queremos, que sea un coste normal para cada business, ¿no? Y todo lo que decimos, encontrar ese lugar, ese cost unit, que es lo más eficaz, lo más beneficiario para ese business. Es que está claro que si quieres ir rápido puedes ir solo, pero si quieres llegar lejos tienes que ir en equipo. Y ahí tienes que poner de acuerdo a todas las unidades de negocio dentro de la casa, porque al final no se trata de ti o de mí, se trata de la compañía. Hay una marca, hay una imagen que hay que empujar y entre todos tiene que salir. Hay veces que ves esas tensiones, esas fricciones entre unidades, porque al final hay mucho ego en la industria, ¿sabes? Yo muchas veces digo, yo como este videojuego ya me lo he pasado, a mí me la sopla. Yo ya he tenido que hacer lo que tenía que hacer en esta vida y lo que hago es intentar, oye, ¿cuál es tu problema? ¿Cómo mejoramos tu problema? Y pensar en cómo vamos evolucionando en conjunto. Pero bueno, yo supongo que la gente que nos oye habrá encontrado casos de todo tipo, ¿eh? Sí, al final, bueno, dependiendo del tipo de empresa y de la situación del rol que puedas tener, de los recursos que tengas, depende de muchos factores, puede ser mejor o peor. Pero bueno, yo creo que hemos tocado cosas muy interesantes hoy. Sobre todo me parece que la conversación, tanto al principio como al final, ha dado muchas perlas para que la gente pueda reflexionar, ¿no? sobre la cultura del fino, sobre lo que se puede hacer. Creo que deberíamos mandar este podcast a Yuri para que esté contento. Se lo subtitulamos en inglés para que lo lea. Traducirlo primero. Eso es, sí, sí. Le pongo los subtítulos en inglés para que lo entienda. Y nada, creo que nos has dado muchos tips, Guille, de cómo hacer las cosas aparte de Infra y desde AWS. Y nada, muchas gracias por venir. Ha sido un auténtico placer. A vosotros por invitarnos. Nos vamos viendo. Y siempre un placer y ojalá te tengamos otra vez acá. Eso Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, chicos. Un saludo. Hasta luego.